Bueno, bienvenidos a la presentación del libro Maruja Mayo, editado por la editorial Cascaborra. Acá tenemos a Carolina Corbillo, que es la guionista de esta versión biográfica, que ellos van a explicar mejor, y Alberto Moreno va a hacer la presentación. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Yo primero disculpas porque lo iba a haber impreso, pero no sé por qué lo dejo todo para última hora y la impresora pues no quería funcionar y he traído directamente el portátil. Te perdonamos. Para eso está la tecnología. Bueno, mira, hace cosa de una semana que Carolina me envió su último libro haciéndome el honor de invitarme a presentarlo. Es la primera vez que presento, de hecho, no, la segunda, bueno. Pero es la primera vez que presento un libro que no sea poesía. Antes de entrar a hablar de esa novela, de este cómic o novela gráfica, no sé cuál es el término correcto. Te veo. Lo que sí. sea, ¿no? Te veo, está bien. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención es reconocer mi propia ignorancia sobre Maruja Mayo. También sobre La Sin Sombrero, cómic que por cierto no me he leído, aunque debería haberme comprado el otro día. Y es que te pones a hojear los libros de secundaria o los libros de historia del arte y no aparecen. Yo no soy un experto en el tema, pero estudio historia y he opositado unas 3 veces. Entonces algo me debería haber sonado el nombre, aunque sea de pasada, de Maruja Mayo, y no me sonaba. Es decir, esto es una cosa como para sentarnos todos a reflexionar un poco y ver un poco lo trágico que es que a las mujeres se las ha borrado. No es que no estuviesen en el momento, sino que cuando se han llevado a cabo las recopilaciones, como que se les ha olvidado a los recopiladores incluirlas. Y bueno, es por eso que obras como esta, cómics que son sencillos, que se alejan de la literatura especializada, son tan importantes porque lo que hacen es que vuelven a pronunciar el nombre de estas personas. Así Maruja Mayo pues vuelve a estar introducida. Entonces yo creo que una persona que compre el cómic se interesará y buscará seguramente en Google, como hice yo después de haberme terminado el cómic, y verá esa entrevista que citas en tu libro de Maruja Mayo en el 79 y en el 80 y tantos. Y es así como poco a poco pues, se va un poco como redimiendo ese gran error que tiene la historia, que tiene el arte, que tiene la poesía, que tiene la narrativa respecto a las mujeres. Y bueno, una breve cita de Carolina Corbillo, que es una autora escritora consumada, que ha escrito 5 novelas de narrativa, de destacar Hambre de pájaro, La secta del cuerpo, que por cierto quiero conseguirlo que no me lo he leído. El de Hambre de pájaro me encantó, me parece un libro maravilloso. También ha protagonizado y escrito y dirigido la obra de Reservoir Cats y ha publicado 3 novelas gráficas, es decir, estamos ante una escritora joven y consumada. Y ya después de esta pequeña presentación vamos a hablar directamente sobre el cómic. Carolina se acerca a Maruja desde lo que fue. Es un acercamiento poético, repleto de imágenes en las que se citan algunos de los versos de Alberti que Alberti o Miguel Hernández le dedican. No es una historia lineal. Carolina juega con lo onírico a modo de biografía, pero centrándose en 2 de las grandes etapas de la autora, durante su vida en la residencia de estudiantes y en el Madrid de los años 30. El amor entre Alberti y Maruja y el accidente de coche que sufre en el 29 juegan como ejes pendulares. A través de las páginas, Carolina nos va desvelando algunas de las 20 almas que Maruja Mayo reconoció que tenía. Esto lo que voy a decir ahora es una cita de Maruja que Carolina escribe en la obra. Todas estas voces son en realidad una sola. Esto es lo que quiero conseguir con mi pintura, armonizar todos los elementos aparentemente discordantes y que todas las voces que brotan dentro de mí compongan una sola. Una no se debe solo a la imitación de la moda del momento, sino a la palpitación que mi ser recoge en los acontecimientos internos. Es entonces cuando la poesía toma la forma de la pintura, y donde la pintura de Maruja se transforma en poesía. Quiero cerrar esta breve presentación con uno de los poemas que Alberti dedica a Maruja y que se repiten de forma constante en esta breve obra.
bajas a las cloacas donde las flores más flores son ya unos tristes salivazos sin sueños, y mueres por las alcantarillas que desembocan a las verbenas desiertas para resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo estancado. Dime por qué las lluvias pudren las horas y las maderas. Aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes. Despiértame. Muy bonito. Pues nada, Muy bien leído. Gracias. Muy bien leído. Y bueno, me he preparado algunas pequeñas preguntitas. La primera es, ¿qué te llevó a escribir sobre Maruja Mayo, a hacer este cómic? Pues esto surgió como hace unos 6 años, el germen, ¿no? Yo estaba en un taller de teatro musical y una de mis profesoras, Ana Moreno, nos dijo en una de las clases que iba a actuar en la residencia de estudiantes y iba a ser una actuación cortita, de 15 minutos, en un tour guiado. Fui ahí con mi expareja ahora y entonces, claro, pues la guía nos empezó a explicar la residencia de estudiantes, quiénes habían estado ahí, pues Dalí, Lorca, ¿no? Alberti también andaba pululando. Y en una parte del recorrido de los jardines, mi profesora apareció como Maruja Mayo. Es decir, ella estaba como encarnando a Maruja Mayo. Y claro, fue como una especie de iluminación, porque yo vi a Maruja Mayo, estaba con su maquillaje, también imitaba a la perfección su forma de hablar. Eso luego lo descubrí viendo los vídeos de ella. Que por cierto, hay 2 entrevistas de Maruja Mayo que son buenísimas y que se pueden encontrar por internet. Que, bueno, una de ellas es la que le hizo Paloma Chamorro y otra Joaquín Soler. Súper fácil de encontrar y es que son imperdibles, de verdad. Fueron una gran fuente de inspiración para este cómic. Entonces, bueno, aparece Maruja Mayo, ¿vale? Y empieza a contar la historia de la Sin Sombrero. Y yo no había escuchado hablar de la Sin Sombrero hasta ese momento. Me alegra que no soy el único. Claro, esto pasó como, no sé, hace esos 6 años, no sé, 7 igual, ¿no? Ya. Pierdo la noción del tiempo. Pues ahora hay una ruta por Madrid, ¿eh? De Miguel Hernández. Organizada de la Sin Sombrero. Anda. De la Sin Sombrero, ya están organizando muchas más cosas. Qué bueno. Entonces, claro, es que la Sin Sombrero es una categoría que creó Tania Bayo Coller en el 2015. O sea, realmente no es que la Sin Sombrero fuera un movimiento organizado de mujeres de hace 100 años, no. Cada una, entre comillas, es de su padre y de su madre, pero bueno, fueron artistas que pertenecieron a la generación del 27. Entonces, Tania Bayo Coller empezó a leer sobre ellas, las descubrió y se dio cuenta un poco de lo que has estado hablando, de que es que estas mujeres no están en los libros de texto, que apenas se las recuerda. Y ella lo que hizo fue crear esta categoría, la Sin Sombrero. El sinsombrerismo realmente, no sé si os suena, pero bueno, es un movimiento que fue registrado por Ramón Gómez de la Serna. Escribió un artículo en el diario El Sol, creo que es de 1930, y en él habla de sinsombrerismo como una especie de movimiento vanguardista, rebelde, ¿no? Que llama pues, a quitarse el sombrero, porque en aquella época ir por la calle con sombrero era una señal de distinción, ¿no? Y era lo que tenías que hacer si tenías dignidad, ¿no? Y entonces Ramón Gómez de la Serna escribe un artículo al respecto y habla de esto, de que para entrar con rumbo bravo, caminar con rumbo bravo por los senderos de la vida, pues había que quitarse el sombrero. Y claro, esto inspiró a muchísima gente y de hecho una de las primeras sinsombreristas, o la que se considera la sinsombrerista pionera, es Maruja Mayo, y que ella cuenta la anécdota que de hecho se narra aquí. Sí, es que lo estaba pensando, es que te quería preguntar... Estaba por ahí, sí. No, es que además te quería preguntar si lo dices... Sí, aquí, con Dalí. Eso sí. fue una novela, ¿esto es algo que tú versionaste o es una cosa que leyes de Maruja? Bueno, no quiero spoilear mucho, pero sí hay una parte en la que Vale. ella se tiene que como que quitar el sombrero en la clase. Es que estamos empezando la casa por el tejado. Perdona, bueno, tampoco estamos aquí Sí, familia, nos están tampoco. grabando. Esto es para la posteridad. Esto es para la posteridad. A ver, terminamos de contar. Ahora voy a eso, no, porque es interesante. Ahora voy a eso. ¿Qué estaba contando? Bueno,
que Maruja Mayo cuenta la anécdota de que estaban ella, Dalí, Federico García Lorca y Margarita Manso, que bueno, ella llegó a Madrid en 1922, entró en la escuela de San Fernando, fue una de las pocas mujeres admitidas ahí. Yo creo que tampoco se presentaban muchísimas mujeres, entonces bueno, pero ella fue una de las pocas que fueron admitidas en la escuela. Y ella de hecho tuvo una formación clásica, coincidió en clase con Dalí, y Dalí fue el que le presentó al resto de compañeros de la residencia. Entonces estaban ellos caminando por la Plaza del Sol, por la Puerta del Sol, y decidieron quitarse el sombrero. Pues eso como gesto de rebeldía creativa. Y cuenta Maruja Mayo, en las entrevistas que de ella tenemos, que la gente empezó a tirar las piedras. Yo no sé si fue una exageración o no, porque ella también tiende mucho a mitificar y a bueno, ficcionar o crear, ¿no?, como mitos de las anécdotas que vivió. Pero eso cuenta que la gente les tiró piedras, les empezó a llamar maricones, que Lorca dijo, no, Dalí dijo, maricones a mucha honra, y se tuvieron que esconder en la boca del metro. Y entonces por eso habla de que ellas, o ellos fueron como de los primeros insombreristas. Y uy, perdón, que pierdo la voz. En el cómic sí que es verdad como que los hombres cuando entraban se podía quitar el sombrero, pero las mujeres estaba bastante mal visto en aquella época que se quitaran el sombrero. Entonces ella está en la Escuela de Bellas Artes y se quita el sombrero para ver mejor el cuadro que está pintando, y el profesor la amonesta. Este profesor que aparece en el cómic está basado en un profesor de que habla Maruja Mayo, que era así como no sé, un carca, sí, un señor casposo. Y realmente es una anécdota que ella no cuenta exactamente, no, pues un profesor me dijo que me quitara el sombrero, pero lo metí como mecanismo narrativo porque pensaba que funcionaba eso a nivel de ficción, o para expresar un poco lo que suponía que una mujer se quitara el sombrero. ¿O qué? Pues entonces mi más sincera enhorabuena, porque es de mis partes favoritas del cómic, que si ha sido idea tuya me parece muy mordaz. Todo el cómic ha sido idea mía, ¿verdad? Ya lo sé, pero joder. Sí. No, está bien, además Sí, me ha gustado muchísimo el cómic porque es como que muy poco espacio. Yo creo que a veces ser breve es mucho más difícil. Creo que lo más jodido no es escribir muchas páginas, sino ser breve y decirlo. Yo creo que en las pocas páginas que tiene das unas pinceladas muy acertadas de Maruja Mayo. El cómic además tiene una forma que te permite aproximarte a la personalidad de Maruja, y todo con muy poquitas palabras, que es lo más jodido, creo yo. Sí, aparte, muchas gracias de verdad por el comentario. Yo creo que aquí también jugamos un poco con el dibujo, que bueno, no sé si se verá en el... Bueno, vosotros lo veis, así que el dibujo tiene unas líneas como muy sencillas. Hay reinterpretaciones de las obras, de algunas de las obras de Maruja, obviamente pues están reinterpretadas, no son tal cual, pero sí que queríamos expresar ese dinamismo a través del dibujo, y yo creo que Irina Irondel lo plasma muy bien, ese dinamismo, ¿no? Esa sencillez, ese movimiento, es un poco... bueno, de hecho es como está ligeramente basado en uno de los diseños, que hizo Maruja Mayo para un teatro de marionetas con Alberti, el de la pájara pinta, que al final nunca se hizo, pero sí que pues a través de líneas sencillas, figuras dinámicas, también intentamos transmitir lo que era, bueno, el espíritu, ¿no?, marúnico, porque ella se llamaba a sí misma Marúnica. Y nada, quería eso, remarcar un poco el trabajo de Irina Irondel, que bueno, yo creo a nivel personal que con el color hizo un trabajo espectacular. Y... Es que yo lo veo desde mi óptica de profe. Yo creo que este tipo de cosas, el día que me saque a la plaza, invertiré parte de mi dinero en comprar cómics, muchos cómics de historia, y dejarlos para que los lean. Es decir, ya que ahora mismo son incapaces de no van a aproximarse a un libro de historia del arte. Esta es como no es que sea la única manera, pero eso es una buena manera de picarles el gusanillo. Claro, es que nosotros además, bueno, este es el primer cómic de Maruja Mayo que se hace.
Bueno, de hecho es el segundo, el primero lo hice yo también, pero es en ellas, en otra hora, Ellas iban sin sombrero, recogemos historias de 5 de las sin sombrero y una de ellas es Maruja Mayo, pero es una historia de 12 páginas y esto está mucho más desarrollado. Pero bueno, es la primera vez que se hace un cómic exclusivamente dedicado a Maruja Mayo. Y entonces, claro, nos pareció que era algo idóneo porque Maruja Mayo también está muy inspirada por el arte, la estética de lo popular. De hecho, hay un libro que escribió que habla de la estética de lo popular a través de su obra y habla precisamente de su primera serie, de la que la definió como artista o en la que encontró su voz, que es Verbenas. Y esta serie está profundamente inspirada pues en la cultura popular, en las fiestas, en esta mezcla, ¿no? en la que lo sagrado, lo pagano. Y nos pareció muy importante porque el cómic es un medio también popular. Sí. Entonces acercar a Maruja a través de este medio nos interesó. Y lo que tú has dicho tampoco no es una lectura, es decir, no es un libro de historia del arte. Yo creo que quien se quiera aproximar a un análisis de su obra tiene que ir a los libros, obviamente. Esto es más una ficción biográfica que busca un poco pues, reflejar parte de su vida, la conexión, ¿no? que pudo haber, porque al final también es reinterpretar, no sabemos lo que exactamente pasó en cada momento, pero es la conexión que pudo haber entre su vida y la obra que generó. Entonces es un poco, es como captar el espíritu de ella, de la época. Pues eso es lo que hemos intentado, por lo menos. Yo espero que surta efecto y que la gente se interese más por este personaje. Y Pues tienes tarea que hacer. Anda que no hay autoras olvidadas. sí, la verdad es que lo que pasa es que, bueno, ya no sé qué derroteros seguiré, pero, bueno, sí que lo sé, pero no sé si voy a hacer biografías, ¿sabes? Pero Maruja Mayo, estoy de verdad muy, muy contenta con haber tenido la oportunidad de hablar de ella. De hecho, al principio como que me daba como mucho respeto. Era como respeto y también cuando veía sus entrevistas, porque fue como lo primero que me captó de ella, cuando ya empecé a buscar sobre ella por internet, era como una mujer que me parece como maestra de máscaras. Era como que ella tenía una máscara y por cómo habla, por las anécdotas que cuenta, por cómo las cuenta, ella era muy consciente de que cuando hablaba estaba creando un personaje y estaba creando su propio mito. Y una de las cosas que más me llamó la atención también fue que ella comenta que el artista o la labor del artista, ¿no? es generar nuevos mitos. Por eso ella rompió con lo clásico, con las formas clásicas. Ella recibió una formación clásica, pero luego rompió con ella, influenciada por la vanguardia, pues, por su relación con los miembros de la generación de 27. También por su relación con Rafael Alberti, que es otra de las cosas que tratamos aquí. Ella tuvo una relación de 5 años con Rafael Alberti. Fue una relación, hoy en día se llamaría tóxica, por así decirlo. Y fue como con muchos vaivenes, ¿no? Tenían pues los dos su propia mochila, y eran jóvenes y estaban locos. Pero fue para mí un gran descubrimiento adentrarme en la obra que generaron los dos en esta época, porque es que los dos, bueno, ellos estuvieron desde 1925 hasta el 30. Eso fue más o menos lo que duró su relación. Y entonces me pareció muy interesante el hecho de que los dos, este es el momento en el que ellos descubren su voz. Porque bueno, él ya había ganado el premio nacional con Marinero en Tierra, pero él se quería despegar un poco de esa imagen. Él quería explorar, quería también romper con las reglas. Y con Maruja Mayo pudo hacerlo. Bueno, pudo hacerlo, a ver. Igual lo habría hecho también sin Maruja Mayo. Pero sí, se entiende. Y ella también, es decir, cuando tú ves los cuadros de Maruja Mayo, y de hecho él mismo lo dice en un artículo de las hojas que faltan,
se ve, él lo dice, es que algunas de las obras o algunos de mis poemas son como una representación de un cuadro de Maruja Mayo Es que, y viceversa. es que yo creo que es muy bonito o sea, solemos pensar como que cuando se estudia las diferentes partes del arte, ¿no? La pintura, la literatura, la música, pero una conexión brutal entre ellas. Es decir, uno no puede entender a Kandinsky sin la música, uno no puede entender. Entonces, la pintura tiene un componente poético fortísimo y la poesía tiene un componente pictórico muy, muy, muy grande. Es decir, ¿qué sería de la imágenes, claro, ¿qué sería de la poesía? La buena poesía es la poesía que te crea imágenes, que te transmite imágenes, que te transmite mensajes a través de la palabra como elemento descriptivo, ¿no? Entonces, hay una compenetración, creo yo, muy grande entre todos los artes, o la música y la poesía, o la pintura y la música. Es decir, hay la pulsión artística es común en el ser humano y claro que es influencia. Yo creo que hay música en todas partes. Para Claro. mí es como que la música está Claro. ahí en todo. Entonces, sí. Claro. Y la colaboración de ellos, bueno, pude rastrearla por la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, que desde aquí quiero agradecerles muchísimo que hayan digitalizado tantas revistas, tantos periódicos de la época y que el buscador sea tan maravilloso, porque tú pones el año, bueno, es que es increíble, de verdad, el título del periódico, el año, o pones palabras clave y los resultados son alucinantes. A mí me facilitó muchísimo la tarea de documentación y fue como muy bonito descubrir todos los artículos o todos los periódicos en los que ellos colaboraron. Las estampas cinéticas de Maruja, por ejemplo, salen en varias revistas acompañadas de poemas suyos y ahí se ve un poco la fascinación que tenían los dos por el cine, por el jazz, por la vanguardia, ¿no? Esa rebeldía que bebieron. Luego, es verdad que el cómic se queda en el 31, es decir, no abarcamos la guerra civil, el exilio, hay un montón de cosas de la vida de Maruja que dejamos fuera, pero esto fue una decisión, a ver, bueno, dura, entre comillas, pero es que teníamos un espacio limitado y preferimos recrear esta etapa en la que ella encuentra su voz y centrarnos en eso más que a lo mejor poner mucha información en un número reducido de páginas y aturullar a la gente o no contar realmente una historia, ¿sabes? Sino es como hacer una entrada de Wikipedia con dibujos. Eso no queríamos hacerlo. Bueno, siempre puedes saber, lo bueno es que siempre se puede hacer una segunda parte, ¿no? Sí. Sí. No, y otra cosa que no sabía es que Miguel Hernández, algunos de los poemas, que eso me he enterado a través de tu cómic, del rayo que no cesa, se los dedica a Maruja Mayo. O sea, yo no... Sí, yo me he leído, yo siempre he sido muy hernandiano, me gustó mucho desde adolescente, ¿no? Y que algunos de los sonetos, como que años después ves la conexión entre unos sonetos con la obra de una pintura, digo... Sí, que el rayo que no cesa fue... Bueno, ella es una de las principales musas y también con ella, claro, me llegó el hombre y más jovencito. Era más jovencito y también venía de un pueblo y quedó como fascinado ahí por todo lo que se movía por la ciudad y Maruja Mayo le inició, ella misma lo dice, vamos, y ella, como 2 años después de la muerte de Miguel Hernández, habla también de que ella alumbró o dio a luz el cuadro de El Racimo, que es un cuadro precioso, qué pena, es que no sé, creo que aquí te lo busco no, Google ahora. No pasa nada, da igual. Buscadlo por Google. Es un cuadro que es un racimo sobre un fondo azul y es una referencia a la noche que ella pasó con Miguel Hernández en el campo. Que ella, bueno, pues ha abierto a interpretaciones, aunque ella lo deja bastante claro. Y recuerda a ella las uvas. Se llama, creo que es el racimo de uvas, no tiene mucho... No se complicó mucho para el título. Pero bueno, eso también pertenece a otra etapa pictórica. Luego la segunda
etapa pictórica que tratamos también en el cómic, que solo he hablado de las verbenas, es la de cloacas y campanarios, que es algo totalmente diferente a las verbenas, ¿no? Las verbenas son coloridas, están llenas de vida, de figuras humanas, espantajos, máscaras, disfraces, y la serie de cloacas y campanarios es como el hombre representado a través de su ausencia. No hay figuras humanas, solo se pueden ver los rastros de lo que ha dejado el hombre, los desechos, las huellas, esqueletos de animales. Y esta serie es como una ruptura total. Es decir, ella es una artista que encontró su voz con verbenas, tuvo una crítica muy buena además, y se arriesgó totalmente y cambió de tercio y hizo cloacas y campanarios. La levantaron ahí los franceses, ¿no? Los artistas franceses a ella, ¿no? Sí, bueno, ya estuvo en el 32, es que, ¿lo ves? Eso tampoco sale... ¿Lo citas un poco? Sí, se cita, al final como hacemos una especie ahí de... Claro. no sé... De mix. Sí, de porque mix nombra ahí onírico. a los artistas. Y estuvo ella con una beca en París en el 32 y ahí conoció a los surrealistas. Y de hecho, Pero ella Breton era compró impresionista, ¿no? un cuadro suyo. Ella era No, impresionista. no, es que se dice de ella que era surrealista, pero es que tampoco. Ella tuvo como muchas fases, ¿sabes? Y sí que estuvo muy influenciada por el surrealismo, pero cuando se habla en profundidad de su obra, nadie se atreve a decir Maruja Mayo, surrealista. Sino, bueno, ella también misma lo decía, como que su arte Surrealista estaba Dalí. surrealista como claro Dalí, su amigo, que bueno, luego ya... De él copiaría algo, aprendería mucho. De Dalí. Es que cuanto más... No, hablas- yo creo que no, ellos... Porque eran de la misma edad, ¿no? Sí, se conocieron en la residencia, y fueron grandes amigos, de hecho. Lo que pasa es que Sí, sí. bueno, luego se separaron. Y Sí. ella, todo el grupo en verdad se separó. No, pues Federico García Lorca fue fusilado, Maruja Mayo se fue a Argentina, Es Alberti, bueno, paisana Alberti mía. también estuvo en Argentina. Es paisana mía. Y, sí, De Viveiro, sí, es de Viveiro, nació en Viveiro. de Sí, Lugo. sí. Bueno, de hecho nació allí porque y se crió con sus tíos. Estuvo bastante tiempo. Pero bueno, hablando de la segunda serie, de Cloacas y Campanarios, ella, en el cómic hay una interpretación de qué es lo que pudo acercarla a ella, ¿no? Qué experiencia vital pudo acercarla a ella a Cloacas y Campanarios. Ella lo que dice en las entrevistas es que es el reverso de las verbenas, el lado oscuro, la sombra, ¿no? Que necesariamente lleva pues toda esta profusión de color, tiene una parte oscura. Y yo creo que, bueno, queríamos destacar estos dos contrastes en Maruja, porque Maruja es era una mujer de contrastes, o por lo menos eso es lo que yo he percibido. Era una mujer que, lo que he dicho antes, maestra de máscaras, y por eso también el cómic se llama Maruja Mayo, subtítulos, Verbenas y Campanarios. Por esa parte, bueno, por la parte popular, ¿no? La parte estética, y luego Campanarios, que ya no es solo la parte más oscura, sino también ese anhelo de lo sagrado, o ese anhelo de aferrar el mito, pero a través de sus propios medios, a través de su propia creación. Es decir, no hacer lo que te han impuesto, sino lo que tú mismo estudias, asimilas y generas. Y en ese sentido yo creo que Maruja es una figura inspiradora y es lo que hemos intentado reflejar en este cómic, de una manera pues no lineal, ¿no? Un poco porque yo creo que Maruja no se merecía una biografía al uso, sino algo un poco más especial, y por eso Irina Irondell, quiero mencionarla otra vez porque la admiro muchísimo. Yo creo que Irina Irondell era la persona idónea para reflejar todo esto en imágenes, ese mundo onírico que tenía Maruja. Pues nada. Yo creo que ya... No, y ya la última pregunta, que Ujú. ¿por qué crees que hemos olvidado a Maruja Mayo? Que esa es como la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué la hemos olvidado? ¿Por qué tú la descubriste por casualidad? ¿Por qué yo la he descubierto gracias a ti? Es curioso, bueno, hay poca obra de Maruja Mayo expuesta. Bueno, en el Reina Sofía hay bastantes cosillas, están las verbenas, en Reina Sofía,
Y también hay algunos cuadros de la serie de Cloacas y Campanarios, pero rastreando un poco en prensa, cuando ella se fue, cuando se exilió, se perdió su pista, no se la menciona en la prensa española. Luego en Argentina, pero es que el periodo de Argentina y de Sudamérica le dio un montón de nuevas etapas, colores, y eso sería como para hablar otra hora sobre ello. Pero yo creo que, mira, hay algunos autores que han sido olvidados, mujeres, pero al final también hombres. Por ejemplo, Ernestina de Champurcí, que es una de las sin sombrero, habla en varias ocasiones que ella lo que intentó hacer durante su vida fue rescatar o reivindicar la figura de su marido, de que era poeta, Juan Domenchina. ¿Y quién se acuerda de Juan Domenchina? Porque ella consideraba que, bueno, él era un gran poeta, pero su mujer consideraba que él era un gran poeta y ella luchó, gran parte de su energía la dedicó a reivindicar la figura de su marido y no. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos motivos por los que un autor al final no... Y es una pena que ella se perdiera, porque los 80 como que les resurgió cuando ella volvió del exilio. La gente joven como que la reivindicó, ¿no? La conoció, ella contó todo su pasado, la gente con la que se había relacionado, su particular sentido de la estética, y sí que su nombre volvió a sonar. Luego parece que se apagó, pero yo creo que ahora, gracias a Tania Bayo Colell, que también me gustaría mencionarla de nuevo, porque creo que ella ha sido la inspiradora de un montón de creadores, yo creo que está volviendo a resurgir. Yo tengo esperanza, yo soy positiva en ese sentido. Pero no fueron muchos años de exilio, ¿no? Fueron muchísimos, sí. Muchísimos. Sí, pero no sé cómo... Se fue para la Argentina. Sí. Luego viajó mucho también, ella estuvo pues por México, Nueva York, Uruguay, hizo bastantes giras, dando charlas, conoció a mucha gente, a muchas personalidades de aquella época, a Neruda también, hay fotos por ahí con... y bueno, si tenéis alguna pregunta... Sí, yo quería primero felicitarte por hacer este cómic, y por otro lado hacer una pequeña reflexión por lo que decía él, porque yo creo que hay un problema serio de transmisión de conocimientos en nuestra sociedad. O sea, sinceramente, cada medida que descubra Maruja Mayo en el año 2015, pero me parece una cosa casi surrealista, porque hay autoras que sí, porque no pudieron publicar, porque estuvieron ocultadas, porque realmente se la descubre. Pero una mujer que tuvo éxito aquí, que tuvo un éxito descomunal en la Argentina, que se rodeó, que publicaba en la revista Sur, que era la más importante, que cuando vino se hizo entrevistas en televisión aquí, se hizo exposiciones monográficas sobre ella. Entonces eso, por un lado, a mí me da una sensación, ¿cómo podemos decir que algo está fallando aquí? Porque realmente, ya digo, hay autoras que no tuvieron suerte por situación familiar o demás, realmente uno puede decir que descubrió, porque encontraron unas pinturas que estaban ocultas y descubrieron. Claro, que no tuvieron la... Pero Maruja Mayo fue totalmente una artista exitosa, no fue una mujer, digamos, opacada, o sea que tenemos un problema realmente serio. Si alguien descubre en España, ¿qué voy a decir si nombro otros artistas, otros escritores mucho menos conocidos, a un artista como Maruja Mayo, ¿no? Yo no creo que sea un problema de las mujeres. Obviamente hay nombres que están, hombres instaurados, sino que nuestra sociedad no sabe transmitir conocimiento. Él tiene 30 años, es un hombre vinculado a la cultura y no conocía a Maruja Mayo. Entonces algo está fallando en esto, ¿me entiendes? Yo quiero hacer, porque a veces lo de la sin sombrero a mí me parece un poco una trampa, ¿no? No me gusta mucho en el tema que parece que se descubrieran mujeres que estaban lavando los platos y las trajeron. Y eran mujeres que tuvieron, si me perdonan la expresión, los huevos de acá a la esquina, para hacer lo que no hizo otras mujeres en su tiempo. Entonces, la falla es nuestra. Si yo no conozco a María Teresa León, que además de lo que hizo acá,
en Argentina, inventó programas de radio, tuvo programas de radio propios, hizo guiones de cine, publicó 12.000 libros. Sus memorias son, Memoria de Melancolía es un libro maravilloso, mejor que la memoria de Alberti, que volvió aquí, claro, volvió con Alzheimer, porque no pudo aparecer tanto en televisión, ni vio con Alberti. Pero yo creo que es una cosa que tenemos que replantear las cosas. Yo creo que falla algo en la transmisión de conocimiento. Yo veo a los jóvenes, parece que hubieran venido de la nada. Y algo pasó atrás, ¿no? Indudablemente, yo acá no estudié, yo soy argentino, no estudié aquí, pero indudablemente falla algo en las escuelas, falla algo en las cosas. Y yo lo veo en la literatura, lo veo en el arte, lo veo en todas las cosas, ¿no? Uno nombra a los poetas modernistas hoy, no los conoce absolutamente nadie. ¿Quién era Rubén Darío hoy? Sin Rubén Darío no existiría el 27 ni todo lo que viene atrás, ¿no? Entonces, eso es un planteo. Yo no quiero recalcar a favor de Maruja Mayo, que es falencia nuestra no conocerla, ¿eh? Porque ella tuvo un papel destacadísimo. Sí, sí. O sea, no era una chacha que estaba encerrada en su casa. Claro, y que pintaba cosas. Claro, porque además tuvo reconocimiento, tuvo mucho... Fue muy mencionada en prensa. Fue mencionada en prensa, se hizo entrevista en televisión, hizo, no solo la Reina Sofía, se hicieron exposiciones monográficas. Hace no tanto tiempo, cuando yo había muerto en la Real Academia de San Fernando, le hizo una exposición monográfica con un libro maravilloso. O sea, la información está. Hay biografías, Mangini, por ejemplo, escribió una biografía que es maravillosa, que fue la que yo utilicé para documentarme. Hay libros sobre porque esa información no llega a la gente, esa es la que lo tenemos que preguntar, ¿no? Nada más yo te quiero agradecer, porque realmente a mí me enfada incluso que la gente no conozca a Maruja Mayo, porque realmente, o cuando se habla de María Teresa León, por ejemplo, que fue una mujer, pero mucho más militante que Alberti, mucho más visceral, que cuando Alberti en Argentina se dedicaba a pintar, cosa que me parece muy bien, ella escribió hasta un manual de la mujer de ama de casa. Nuestro hogar de cada día, escribió María Teresa León, para, digamos, ganarse la vida, ¿no? Entonces creo que esas mujeres merecen más reconocimiento que descubrimiento. Y nosotros somos los culpables, tenemos que avergonzarnos de nuestra ignorancia de no conocerlo. Nada más, y te agradezco porque esto puede llevar, además, el cómic está muy vinculado a los chicos jóvenes y demás, y que por lo menos vean el nombre y alguno de ellos por el interés de ver por quién es esa señora, ¿no? Es que yo creo que además lo bueno del cómic yo he visto a gente de todas las edades comprar este cómic, ¿sabes? Desde adolescentes a personas más mayores. Entonces yo creo que el cómic es un gran medio para comunicar. Y al contrario de lo que se suele pensar, no es que el cómic es como más infantil, no, es que es otro medio, no es infantilizar ni mucho menos, ¿no? Sino transmitir a través de la ficción, a través de las viñetas, pues parte del espíritu de lo que fue Maruja Mayo. Hombre, ahora que estamos todavía de luto por la muerte del gran Francisco Ibáñez, Francisco Ibáñez decía que uno no llega a la gran literatura desde la nada, es decir, que él siempre asumió que él escribía cómics para que la gente simplemente se riese, pero que es una forma de enganchar a la lectura, pero una chorrada. Pero si tú lees Cómics de Mortadelo y Filemón a los 8 años, ya estás dando el primer pasito, ¿no? Entonces, sí, pero es que, por ejemplo, eso es algo que se critica un poco, el tema de que el cómic no debería, es como un arte en sí mismo y no debería interpretarse como algo de, pues si empiezas a leer cómic luego vas a leer libros, porque estás como infravalorando lo que es el cómic, ¿sabes? O estás, es que es otro método de expresión realmente, porque esto es visual, y que sea visual no significa que sea menor. No, para nada, no, joder, que no. Pero es que esto es un debate que se habla no, hombre, mucho. pero también el de Gloria Fuertes ha sido muy minusvalorada, cuando lo más difícil es hablar hacia los niños, es decir... Claro, es que además, bueno, Mortadelo y Filemón, de todas maneras, es un cómic de... Bueno, es bueno, a mí me encanta Mortadelo y Filemón, es buenísimo. Y además es como que tiene varios niveles de comprensión para los niños, para los adultos. Claro, toca todos los palos. Toca todos los palos, pero que efectivamente bueno. que tampoco nos podemos... Hay un poema de Miguel Hernández que dice: quitémonos la toga, quitémonos la toga, el báculo, no me acuerdo, bajemos a las calles, ¿no? Que creo que un poco como que el arte tiene siempre
una tendencia a autosabotearse y además a considerar como que lo que no es elevado y tal, como que no... Yo creo que el cómic es elevado. El cómic es elevado. Joder, es que me estoy expresando con el culo, me vas a odiar. Me vas a Yo creo que luego puedes hacer cómics y cómics. Y hay cómics y cómics, obviamente, ¿no? Si Yo te he pienso hablado que- al principio, no te lo tomes a mal. No, que no me lo tomo mal, ¿no? Pero pienso que, bueno, en pintura tienes, por ejemplo, cuadros que son... Pues no sé, si yo cojo un lienzo y pinto una raya, eso va a ser un cuadro de mierda, ¿sabes? Pues luego llega otra persona y hace un cuadro con un concepto y tal, pero yo no tengo ni idea de pintar, ¿sabes? Entonces, yo pienso que con el cómic hay como un poco, pues, es un poco lo mismo, ¿no? El cómic es el medio, es un arte y luego pues depende de los autores de lo que tú conviertas eso, ¿no? Y hay una concepción también como muy... Es un prejuicio sobre el cómic. Cuando yo alguna vez he dicho, soy guionista de cómic, me dicen, ¿haces historias para niños? Y es como, no. Podría hacer historias para niños, pero no. Realmente Maruja Mayo, por ejemplo, Ya sin sombrero, yo creo que es más bien como a partir ya, yo que sé, una persona adolescente puede empezar a leerlo, pero un niño no. No lo va a entender. No. Y claro, es como decir que el cine solo son las películas de Disney. Pues haces cine, Truffaut. Bueno, Truffaut. No, ¿haces cine para niños? Pues no, ¿sabes? Bueno, Truffaut, que está muerto, Scorsese, que acaba de sacar una película además. Es como... No me gustó. ¿No te ha gustado? No la he visto todavía, la tengo que ver. No. Pero yo creo que es un prejuicio que hay que combatir y bueno, creo que a través de este cómic también hacemos un poco nuestra... Las universidades no pueden hacer algo al respecto de esa información tan valiosa para que esta información llegue a los colegios, llegue a las Es que creo que el bibliotecas poder también públicas. está en la difusión a través de medios libres también, o internet, no sé, YouTube, blogs, presentaciones. Yo creo que sí que es verdad que gran parte, pues la universidad tiene sus métodos de difusión o tiene y es valioso, por supuesto, lo que se aprende ahí, pero pienso que también hay que hacer un trabajo un poco desde fuera, ¿no? Creo que, Yo ahí, no sé. contestándote, Aparte del público, claro. Claro. A ver, yo creo que los profesores muchas veces, siempre cuando sale el tema un poco lo que has dicho de que hay un problema de transmisión, los profesores hacen lo que pueden, sinceramente. Hacen lo que pueden. Hacemos lo que Hombre, pueden. Obviamente, cuando yo le pongo a unos alumnos un texto y son incapaces de comprenderlo, y me llaman a mí en tercero o en cuarto de eso, y son incapaces de leer un artículo de opinión del País, la culpa puede ser el profesor, pero hay una cosa llamada tecnología móvil, que es un elemento de distracción masiva y que yo creo que ese es, junto con otros elementos, que está deshabituando a la lectura. Entonces, deshabituar a la lectura cuando todavía no se ha empezado a leer es un crimen de lesa humanidad, porque te deshabitúa. Es decir, yo al final, para mí el móvil llegó cuando ya era prácticamente adulto. Yo soy la última generación que se ha criado sin móvil en la adolescencia. Pero a los 12, 13 años era un ladrillito. Pero vamos, Instagram en el móvil a partir de los 22 años. Sí. Entonces, habituarse a una lectura pausada, a una lectura consciente, reflexiva, una persona que no lo ha hecho nunca, le llegas a clases que se distrae enseguida. Entonces ahí quiero decir que no se le puede echar siempre la culpa al profe, porque las horas lectivas son las que son y ya está. El problema es lo que viene detrás. Que desde... Todos tenemos nuestra parte de culpa y se la intentamos echar a la culpa. No, pero es el sistema educativo, porque en la adolescencia o en otra época, yo soy de otra generación bastante más... Y a ustedes les pegaban, más años, y a ustedes les pegaban collejas y tampoco... Pero a mí no me pegaban nunca collejas. Pero bueno, eso es un mito. Eso es un prejuicio que tenemos en la educación de la gente que tenemos más años. No sé cuántos años a tu padre, pero vamos. Pegaban en los años 40, los años 50, pero ya te digo yo que en los años 60
Y No, yo me pero- acuerdo de pero monjas. bueno, no, pero lo que te quería decir Y que lo no tiene nada pegaban que ni a ver con Dios. eso. Eso es un mito que existe como... Que yo veo que en mi Hay que ver. generación, en la educación, fomentaban cosas que ahora mismo pues, no se fomentan, como puede ser el debate, el comprender textos. A ti te hacía leer un texto y no era leerlo simplemente. O sea, se hablaba del texto. Ahora dices tú, no, es que les das un texto del país y no son capaces de entenderlo. Pero no es porque no sepan leer. Pero la dinámica era más complicada que todo eso. No, pero no es porque no sepan leer, es porque no saben, no se han puesto a reflexionar y a saber pensar y a saber pues entender Mira, un texto. En mi época se Simplemente. copiaba mucho. Copiar en el sentido de que la lección era decía cópiala, escribiéndola de tu Y se puño te y quedaba, letra. se te quedaba. Y cuanto más la escribías, más te acordabas. Más sabías, más comprendías y más eres capaz de adaptar ese texto a tu vida. Esto ya no, porque esto es como poner a los niños pobrecillos, los niños. Yo que no los aguanto, los trabajo todas las tardes y digo, Pero el tema más es ahora deberes saber, que- pero bueno, los bajas no eso- saben escribir. Claro, pero ¿por qué no escriben? Y nosotros escribíamos, hacíamos dictados, que eso era, qué antiguo hacer dictados, perdona. Haciendo dictados he conocido yo libros como Ana Karenina, ¿me entiendes? Haciendo dictados. He conocido con 10 años. Esto ya no hay que hacerlo porque es muy antiguo. No, hijo, eso tenía su fin. Bueno, pero yo te quería hacer una pregunta, porque yo tengo... Me está equivocado. Pero tengo muy claro qué es una novela gráfica, qué es un cómic y qué es un TVO. Entonces, cuando él te ha preguntado y te ha dicho, bueno, llámalo como quieras, ¿no? Sí. Yo conozco la novela gráfica, bueno, incluso editores, conozco amigos que publican novela gráfica y no tiene nada que ver con esto. Esto para mí no es una novela gráfica. Pero esto tampoco es un TVO. Un TVO es algo muy concreto y que ya desafortunadamente no se hace. ¿Qué te veo para Que es lo que hacía Ibáñez en los 50, no sé. Que veo eso relacionado Esto al para mí humor es un cómic. social o... Y es que un cómic no tiene por qué tener, tú lo has dicho, es decir, no creo que una novela gráfica sea más importante que un cómic o que un TVO sea menos que una novela gráfica, ¿no? O tal. Creo que cada cosa tiene su propósito. Sí. ¿Me entiendes? Es como decir, esto Sí. es un libro, decir, ¿y qué? Pues es de poesía, de prosa, tal. No, la poesía es una cosa, la prosa política Sí, es otra, como cada la cosa novela es tiene su otra, el categoría. ensayo es otra. No, cada una es una cosita. Ujú. Entonces, no sé, me ha sorprendido cuando he dicho, bueno, llámalo Llámalo como quieras. como quieras. Bueno, yo... Y yo creo que soy muy borde para eso. Yo creo que las cosas hay que especificarlas para no ver. caer en errores, ¿no? Para bueno, aprender. novela gráfica a lo mejor es que también Una historieta hay una gráfica. discusión acerca de esto también, pero ¿Qué es la novela historieta gráfica... gráfica? Porque es más breve, fundamentalmente. Sí, porque No es por más otra breve, cosa. puede Sí, porque ser. es una cosa breve. Sí. También la Bueno, novela, en esta que me novela, llamó la novela atención breve, eso, ¿sabes? que- Sí. No coge toda la historia, pero sí se encauza lo que realmente interesa de la historia. Yo es que sinceramente a mí me gusta llamarlo a todo cómic, Ya. porque no sé, es como... Por Pero el dibujo. igual, ¿sabes? El cómic es algo... pues, es que yo te lo juro que yo lo llamaría todo cómic y ya está. Te veo, es verdad que se utilizaba más antes el Yo término. creo que hay diferencias. Y novela gráfica Yo es como para distinguiría darle- las tres. Para intentar darle como también a veces como un aire más intelectual, ¿no? Al Por tema. llamarlo novela gráfica. Sí, Claro. pero yo es que creo que es un cómic, ¿sabes? También. Yo creo Sí, que bueno. Maus, ¿no? Que es la novela gráfica que fue como fue un punto de inflexión, porque ganó el Pulitzer, ¿no? Y a partir de entonces como que a nivel mediático el cómic lo es el cómic, es que digo, el cómic se empezó a considerar como, pues mira, se pueden contar historias serias, ya se estaba haciendo desde hacía tiempo, pero bueno, Maus fue ahí como el punto de... Siempre uno de los hay puntos puntos de de ese inflexión. tipo, ¿no? Yo tengo un amigo que Sí. fue grafitero en la juventud y entonces, estoy hablando de los 2000, ¿no? Era mucho más concreto, es mucho más. Y entonces, es que a mí esto de los grafitis me molesta, porque tengo que soportar una cosa que es del vecindario, ¿no? Es decir, si todos nos pusiéramos a decorar, qué sé yo. Y entonces me dice, no, yo no soy grafitero, yo soy escritor de grafitis. Y digo, mira tú, como si hubieras escrito el Quijote en una manera, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Es Soy muy amigo mío, le digo mucho, y yo le artista digo este tipo de cosas porque puedo. conceptual. No, y urbana. dice, yo Soy nosotros somos artista. escritores de grafitis. Perdón, ¿no?
O sea que luego nos ponemos un poco tontos muchas veces. Con esto Yo también tuve una dices tú. discusión una vez con Claro. los amigos acerca de... el guionista es un escritor, el escritor... Es decir, ¿se puede decir que un guionista es un escritor? Pero no, por favor, no entremos ahora en Uf, eso. ¿Por qué? no, ¿Por qué? Digo, Esto no es como válido. que qué pereza de debate. Quiero decir, al Sí, final sí. es Pero más, fue un eres debate. más guay Es que. un debate Soy más guay que Sí, tú, sí, ¿no? sí. Está para Es mucho. como, yo hago novela gráfica y No, mola pero- más que tú que haces TV. Es como, bueno, No, pues. realmente claro. yo creo que hay que quitarse los complejos. Son sí. cosas diferentes. Pero hay gente que está en contra del término Claro, novela sí. gráfica, ¿eh? Yo conozco personas... Sí, joder. Conozco a diversas personas. No, gente que sí que dice novela gráfica, pero sí que es verdad que, bueno, novela gráfica suele ser como a lo mejor algo de más extensión. Sí, es lo que 100 yo creo, páginas, yo que sé, a partir de 100 páginas, 90 y tantas. Puede ser, ¿no? Es una convención también, no hay ningún manual que diga esto es una novela gráfica y así es como tiene que ser interpretado, pero sí que suele considerarse generalmente pues, una obra autoconclusiva de un número de páginas, no sé, a partir de... Es que tampoco me quiero yo aquí, ¿sabes? Que me están grabando. Claudio, tú que sabes más de esto que yo. Pero yo lo llamo La cómic. gente Este es un dice cómic y Maus es un librito. cómic también. Y la gente escribe del librito. Y le digo, no, es una plaqueta. Una plaqueta. No, Lo de la es poesía. increíble que no conozca la palabra plaqueta. Plaqueta. Es una palabra antiquísima. Una plaqueta es 46, 49, no estoy segura, bueno, sí, y luego ya pasa a ser libro. Pero no Eso es una obra breve. Sí, No, no, una no, plaqueta. ¿no? Esto Pero es, eso tampoco sobre se todo- conoce, sí que es muy Sí, antiguo. Eso es como un documental y una película. ¿Hasta cuándo es documental? Bueno, es Y diferente. a partir de cuándo... No, pero también tiene que ver las extensiones, Sí, ¿no? pero una No cuestión puede ser de sí. más de un algo, una plaqueta también Sí, tiene eso, un No es número libro, y a partir de bueno, ella es libro. Que hay muchas visiones o cosas que, bueno, claro. Algunas ¿Qué son, vamos a hacer? son más oficiales y otras son... Lo importante también es disfrutar, ¿no? Del artefacto. Bueno, muchas de la gracias aventura. porque yo conozco Maruja Mayo, conozco Me lo tienes que firmar. las entrevistas y todo eso, además recuerdo. Yo creo que vi una hace, yo qué sé, hace La de 90. Soler. Tenéis abajo baño.